Y vamos a continuar nuestra conversación en Llegó la Hora a propósito de la condonación al CAE, este anuncio del presidente Gabriel Boric ayer en cadena nacional. Y para eso nos acompaña Manuel Villaseca, director de estudios de Acción Educar. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido a Llegó la Hora. Bienvenido a Llegó la Hora. Hola, muchas gracias por el espacio. Bueno, partamos conversando sobre el anuncio mismo. ¿Cuáles son las primeras reacciones frente a esta iniciativa del presidente Boric? Bueno, lo primero es que hay que saber más detalles sobre el proyecto, de todas maneras, pero de lo que hemos sabido del anuncio del presidente, de lo que se había venido desprendiendo de los últimos discursos y últimos anuncios de la Subsecretaría de Educación Superior y el Ministerio de Educación Superior, lo que hemos sabido es que este proyecto resulta ser, por usar una palabra un poco más suave, un peligro para la sostenibilidad financiera del sistema y para la autonomía de las universidades. Y no lo digo ligeramente. Primero, se trata de un proyecto que cae en un momento muy malo para la educación del país, y que es muy malo no en la educación superior, sino en la educación escolar y en la educación parvularia. O sea, se trata de un proyecto que responde a una prioridad que no existe. Es más bien una prioridad de un grupo electoral. Pero además es un proyecto que incurre en una injusticia súper grande, que es condonarle la deuda a individuos que son profesionales, que tienen alto ingreso, y que reorganiza esta deuda reemplazando el sistema del crédito con aval del Estado por un sistema de financiamiento que, por un lado, extiende la regulación de aranceles, la fijación de precios, por decirlo de otra manera, y regula fuertemente el 90% de los estudios de los alumnos de educación superior. Ahora, eso es en el margen extensivo del proyecto, es lo que uno puede decir en general. En el margen intensivo, es decir, dentro del proyecto, los detalles del proyecto, va a haber que esperar el ingreso del proyecto, que nosotros esperamos que iba a ser hoy día, pero no fue hoy día finalmente. Claro. Oye, Manuel, te quería preguntar precisamente por esto de la fijación de aranceles. ¿Qué implica esta fijación? Pongámoslo en términos simples, ejemplo a lo mejor de una carrera donde se fija un arancel, donde universidades tienen distintos precios por una carrera, dependiendo también de los costos a nivel de investigación, estudio, etcétera. ¿Qué implica eso? La fijación de aranceles, ¿cómo funciona en el sistema de educación superior? Es bien simple, se puede explicar con un buen ejemplo. Hay un ejemplo muy entretenido que a mí me gusta, que es de The Office, pero no me acuerdo cómo contarlo bien. Así que voy a ir a lo teórico nomás. Por ejemplo, consideremos una carrera que cuesta 100 pesos de impartir, y la universidad cobra un arancel real de 110 pesos. Eso le da un excedente de 10 pesos. Ahora, las universidades no lucran en Chile, no tienen la prohibición de lucrar, y están sujetas a una regulación importante para evitar que lucren. Entonces, lo que hacen esos excedentes es que son reinvertidos en la calidad de las instituciones, en el desarrollo institucional, por ejemplo, poner una nueva cancha o contratar a un profesor, a un mejor profesor, o poder construir un gimnasio, etcétera. Entonces, los excedentes tienen la función de poder ser reinvertidos en mejorar la calidad de la institución. Entonces, las instituciones que tienen excedentes pueden ir mejorando sostenidamente su calidad, mejorando sostenidamente su infraestructura, su acreditación, etcétera. ¿Qué pasa si yo a las instituciones le pago lo que cuesta impartir su carrera? Es decir, el costo operacional. Si yo le pago los 100 pesos, los excedentes de la institución van a ser cero. Entonces, si son cero, la institución no va a poder tener excedentes para reinvertir, sino que todo el ingreso que tiene por aranceles se va a cancelar con el costo de operación. Entonces, ¿cuál es el problema de regular en base a costo? De fijar aranceles en base a costo, que yo te pague lo que cuesta impartir o lo que cuesta operar, que finalmente estoy condenando al sistema universitario a la mediocridad. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en los últimos años con la regulación de aranceles, la regulación de vacantes? Que dado que se fijan los aranceles, se ha generado un déficit acumulado creciente que a la fecha acumula 780 millones de dólares para universidades e institutos profesionales y centros de formación técnica. Entonces, ese es el gran problema hoy día de la fijación de precios. Y por otro lado, hay una cosa importante que tiene que ver con la fijación de precios, pero también con la transferencia de aranceles regulados en este caso. Si yo
transfiero aranceles regulados para los 9 primeros deciles de menores ingresos del país, significa que en la práctica voy a estar controlando cerca del 90% de los ingresos de las universidades y de los institutos profesionales. Claro. Eso significa que cuando el Estado diga A, la universidad va a tener que ser A. Cuando el Estado diga B, la universidad va a tener que ser B, o si no, se le acaba el financiamiento. Y uno quisiera que la ley fuera perfecta como para darse cuenta de todas esas contingencias y de todas las posibles arbitrariedades que podrían ocurrir en un proceso de regulación de aranceles como para evitar que eso ocurra, pero la práctica nos ha dicho que no es así. Es cosa de mirar la última regulación de aranceles, está plagada de irregularidades, plagada de arbitrariedades. Entonces, lo importante acá es saber que el regulador central, en este caso, no va a poder determinar perfectamente los costos que tienen las instituciones. Entonces, para eso las instituciones que tienen que tener la posibilidad y la facilidad de poder fijar sus propios precios. Porque eso les permite conducir sus recursos a perseguir sus fines institucionales. Y si persiguen sus fines institucionales, el sistema se convierte en un mejor sistema, al final. Y ahí, desde ese punto de vista, Manuel, cuando uno analiza la presentación del proyecto por parte del presidente Boric y aparece esto inmediatamente a través de las redes sociales, los medios de comunicación, que es una comparación con la iniciativa que había presentado el entonces presidente Sebastián Piñera. ¿Es similar la propuesta? Todavía es muy pronto para saberlo, porque hay algunas nociones que son parecidas, al menos desde la declaración, pero si uno puede como hacer un doble clic, que quizás tiene mayores diferencias. Efectivamente fue un tema que surgió durante el día que se empezó a comparar la propuesta del presidente Piñera del expresidente Piñera con la propuesta del presidente Boric. Yo creo que son propuestas que no son similares. Creo que tienen dos diferencias fundamentales y que son de mucha importancia y que creo que de alguna manera son en definitiva lo que hace que esta propuesta sea un poco peligrosa, como les decía al principio. Lo primero es que el CIFS, como le decían a la propuesta del expresidente Piñera, era una propuesta que permitía el copago. Permitía un copago medianamente regulado hasta el decil 6 y luego en los deciles 7, 8 y 9 permitía un copago que era menos regulado con crédito estatal y en ese sentido tenía una similaridad que era que tenía más o menos los mismos tramos, pero además de permitir el copago, que lo que significa en la práctica permitir el copago es permitir que las instituciones pongan sus propios precios. Porque si yo no permito el copago, significa que estoy regulando los precios que puede poner una institución. Claro. Además de permitir el copago, los estudiantes pagaban por lo que estudiaban. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que yo estudiaba, lo que yo pedía al Estado para estudiar, yo lo terminaba pagando, tal vez con un interés, tal vez sin un interés, pero había deuda que pagarle al Estado de vuelta. O, en el caso del CAE, hay una deuda que yo tengo que pagarle a la institución bancaria de vuelta. En el caso de la propuesta del presidente Boric, no hay una conexión entre ambas cosas. Entonces, hay una cosa bien concreta acá. El presidente Boric anunció ayer en su discurso que los estudiantes que egresen de sus carreras van a pagar durante un número de años que es proporcional al número de años de estudio de la carrera. Y van a pagar un porcentaje de su ingreso. No van a pagar una cuota, van a pagar un porcentaje de su ingreso. Entonces, eso me podría decir que una persona que ingresa siendo del quintil 1 a una carrera muy rentable puede terminar pagándole la carrera a una persona del quintil 5 que ingresa a una carrera poco rentable. Y eso me parece que no tiene nada que ver con los principios que han guiado el acceso a la educación superior en ninguna parte del mundo durante los últimos 100 años. Sí, oye, qué interesante ese punto. Bueno, estamos conversando con Manuel Villaseca, director de estudios de Acción Educar. Manuel, te quería preguntar precisamente, en este sistema de control arancelario, de fijar los precios, tengo dos etapas de esta pregunta. ¿Las universidades podrían decidir participar o no participar de este tipo de fijación, o como adscribirse a este sistema? Lo que sabemos es que en el caso de los deudores del CAE,
ya existentes, para los que tienen la garantía ejecutada no va a ser voluntario traspasarse. Claro, así pero como no sabemos si va a ser voluntario para las instituciones. Porque ahí, y te pregunto, porque viene otro problema, porque podrían universidades decir, ¿sabéis que yo no puedo fijar ese tipo de aranceles, lo que quiere fijar el gobierno, el Estado? Entonces yo me salgo de esto y terminamos teniendo universidades que en el fondo tienen aranceles controlados y pueden pagar, como bien tú dices, el mínimo, no pueden optar a mejor infraestructura, mejor investigación, precisamente porque no pueden fijar los aranceles que ellos quieren, y tienes otras universidades que se salen, que podrían terminar siendo universidades prácticamente de lujo, pagarles por solo un grupo de la sociedad al cual otro no puede acceder, y al final se generaría como una cierta discriminación de precio enorme entre las universidades por el acceso y el precio. Efectivamente, eso es lo que ha ocurrido un poco con la regulación de precios que tiene el financiamiento gratuito, que finalmente las universidades gratuitas han concentrado cada vez más la matrícula de deciles más bajos, y las universidades que no son gratuitas no han tenido no han visto esa concentración en su matrícula. Claro, con esto sería aún más profundo. Con esto sería aún más profundo. Yo creo que este proyecto puede terminar teniendo un efecto multiplicador sobre la segregación del sistema. O más que segregación, sobre la segmentación por nivel socioeconómico. Ahora, en términos de voluntariedad de las instituciones, habrá que esperar los detalles del proyecto a saber si es voluntario o obligatorio para las instituciones. Y ahí, desde ese punto de vista, cuando se analizan los detalles de la propuesta, o al menos los detalles que se conocen, ¿qué tan diferente es a lo que prometió el presidente Boric, que dice que, de hecho, tiene cosas que no se imaginaba en la propuesta que presentó ahora respecto a lo que él quería, respecto a lo que termina presentando finalmente? ¿Dónde están porque evidentemente la propuesta tiene problemas, ya hay una decisión moral respecto a si es conveniente o no seguir invirtiendo recursos en las personas que ya fueron a la educación superior en vez de otro tipo de gasto? Pero para verle como los aspectos que uno diría, mira, una condonación pura del CAE que se calculaba en torno a los 11.000 millones de dólares, hoy día estamos frente a algo distinto. ¿Qué cosas te parece que son las más diferenciadoras respecto a ese escenario, que supuestamente el que planteaban y el que además dijo en la campaña, que el que finalmente terminan presentando? Mira, yo creo que hay una cosa importante que hay que observar de términos más técnicos, es que hoy día la propuesta no está poniendo sobre la mesa una condonación universal. Eso es algo menos malo. Ahora, esta condonación que se está proponiendo, nosotros aún no sabemos cuánto va a costar, porque este proyecto todavía no sabemos cuánto cuesta. Claro. No tenemos ningún detalle que nos permita verlo, ni tampoco ha ingresado al proyecto, ni su informe financiero, a menos que haya ingresado en los últimos 10 minutos, creo que no ha ingresado. Pero creo que es importante hacer una especie de anamnesis y recorrer el camino que se ha visto en los últimos 3 o 4 años desde que el presidente Boric fue elegido, y poco más, los últimos 15 años desde que se empezó a poner en la agenda política como una posibilidad la condonación universal del CAE. Lo que ocurrió fue que la morosidad se disparó. Claro. Fue que desde diciembre de 2018 a diciembre de 2023 la morosidad aumentó 20 puntos porcentuales. Claro. Estamos hablando de 200.000 personas que dejan de pagar. No es poco. No es poco. Y solo en diciembre, entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, es decir, en el trimestre posterior a que el presidente Boric fue elegido, 1/5 de los deudores que estaban al día dejaron de pagar. Cerca de 74.000 personas. Es el salto más grande que ha habido en la morosidad, lejos de los últimos 20 años, o sea, desde que existe el CAE en realidad. Entonces, poniendo esos dos elementos en perspectiva, hay que decir que prometer la condonación universal del CAE fue una promesa súper imprudente, una promesa súper costosa, y que hoy día el gobierno diga que la morosidad no tiene relación con eso, me parece un poco ridículo. Ahora, en ese sentido ha cambiado la propuesta, y es bueno que haya cambiado. Estamos hablando de tal vez
Hoy día no estamos hablando de 11.000 millones de dólares. Claro. Ahora, aún no sabemos cuánto cuesta, pero por ejemplo, pongamos que cuesta 1.000 millones de dólares. Igual es mucha plata. Es mucha plata que es realmente prioritario transferirle a personas que egresaron de sus carreras y que pueden pagar en este momento. No sé. No, y además un argumento que escuché hoy día era que el costo sería equivalente. Que no ha ido a la universidad, que a través de su impuesto le paga a la universidad a otro. Sí, claro. No, pero decían como que el costo iba a ser equivalente que de lo que gasta el Estado hoy en CAE como aval, iba a ser igual a esta nueva propuesta. Pero es bien curioso porque los que generan el problema, como lo que tú dices, Manuel, los que aumentaron esta morosidad o falta de pago, es decir, han contribuido a hacer efectiva el aval del Estado, hoy día nos dicen que tienen la solución. Así que vamos a ver cómo se desarrolla eso, porque esta discusión se viene, vamos a estar atentos. Que salga el tema financiero, los detalles, hay harto que saber todavía. Exactamente. Queremos agradecer, Manuel Villaseca, director de Estudios de Acción Educar. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas Gracias, Manuel. Nosotros, Maracine, nos vamos a una breve pausa y a la vuelta el bloque donde escuchamos y leemos la opinión de nuestros auditores.